Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 13 de junio de 2018. En el calendario económico tenemos para el día de hoy, hacia el cierre de la jornada, ventas minoristas y crecimiento de la industria en China. En Japón también tenemos la medición definitiva del crecimiento industrial. En la zona euro tuvimos ya hoy la publicación de la inflación en España, en la medición definitiva del mes de mayo, 2,1%, inflación en los últimos 12 meses, un poco por encima de lo que el mercado había anticipado inicialmente. Reino Unido se confirmó la expectativa de 2,4% de inflación total y para la zona euro la producción industrial se contrajo más de lo esperado, 0,9% frente a una expectativa de contracción del 0,7% en el mes de abril. En la medición anual, el crecimiento de la industria en la zona euro pasó del 3 al 1,7%. Continuamos viendo varias señales de desaceleración del crecimiento en esta región y por lo tanto, en cierta medida creemos nosotros que lo que ocurra el día de mañana con respecto a la posibilidad de anunciar el desmonte de las compras de bonos, pues no es un tema que de verdad sea algo extremadamente necesario en este momento para el Banco Central Europeo. Así que de pronto mañana podríamos tener algún tipo de sorpresa favorable, veremos si es así o no. Recuerden que el mercado ha venido descontando con cierta probabilidad ese anuncio de desmonte del programa de compra de títulos en Europa. En los Estados Unidos tenemos hoy pues las cifras del IPP, las cuales desde el lado de los costos, presión de costos, está incrementando más fuertemente, 3,1%, el mercado esperaba 2,8% y venimos del 2,6%. Más adelante, en la mañana, tendremos la publicación de cifras de inventarios y comenzando la tarde, 1 de la tarde, las decisiones de la Reserva Federal, donde el mercado, como ustedes ya bien saben, ha descontado 25 puntos básicos de incremento. El rango de referencia pasará entonces del actual 1,75, 1,50 a uno que sea del 2 al 1,75%. Veremos la conferencia de prensa a la 1:30 de la tarde. La jornada también tiene eventos para América Latina. En Brasil, un crecimiento del 0,6% de las ventas minoristas. El mercado tal vez estaba anticipando demasiado una contracción para el mes de abril. Creemos nosotros que esta mala cifra de verdad se va a producir es en el mes de mayo y tal vez lo más relevante para el caso brasileño es evaluar ese proceso de recuperación luego de esos casi 2 semanas de huelga del sistema de transporte o del sector de transportadores. Con relación a América Latina, cerraríamos la jornada con la decisión del Banco Central de Chile, donde el mercado descuenta estabilidad en la tasa de referencia, al igual de lo que había sucedido la semana pasada con respecto a Perú, que mantuvo la tasa de referencia en el 2,75 y anunció que muy probablemente se van a mantener aquí hasta que el crecimiento alcance el nivel potencial. En el caso chileno, la idea es muy similar, como ustedes pueden ver, cerca de 22, bueno, los 22 analistas consultados en Bloomberg estaban descontando que prácticamente la tasa se mantuviera inalterada y así fue, y así pues es lo que también pues estamos esperando en esta ocasión en GSC. Con relación a los anuncios, pocos temas de verdad de calado para el día de hoy, además del tema industrial en Europa, que simplemente es un recordatorio adicional de esa desaceleración. En los Estados Unidos vemos algo de diferencias entre lo que declaró el presidente Trump y lo que declaró el dictador norcoreano Kim Jong-un. Recuerden que el día de ayer se había firmado, bueno, durante el fin de semana se firmó un acuerdo en el que los Estados Unidos daban por finalizado el riesgo nuclear de Corea del Norte, pero también dijo que no iban a hacer más ejercicios militares en conjunto con Corea del Sur y Japón, que significara algún sentimiento de inseguridad por parte de los norcoreanos. Sin embargo, el día de ayer no se hablaba nada del tema de sanciones, pues hoy o esta madrugada Kim Jong-un manifestaba expresamente que los Estados Unidos se habían comprometido a eliminar las sanciones en contra del país, algo que pues obviamente no ha sido confirmado por parte del presidente Trump. Con relación al tema de la huelga en Brasil, ya empezaron a aparecer los primeros cálculos de impacto sobre el crecimiento. El gobierno calcula que esta huelga de 11 días afectó en cerca de 15.000 millones de reales el crecimiento del país y los analistas revisaron ya al cierre del mes de mayo sus expectativas de crecimiento a niveles inferiores del 2% para este año, algo que no sucedía durante, bueno, por más de 5 meses no tenían ese pronóstico en niveles inferiores al 2%. Con respecto a los mercados accionarios, varios temas relevantes durante las últimas 24 horas. En términos generales, la dinámica sigue relativamente tranquila. Como ustedes pueden ver, la mayoría de mercados tiene una tendencia favorable, exceptuando pues un tema de chino muy puntual por lo que ha sido la reapertura de negociación de la compañía china ZTE. Ayer
manifestábamos que el Senado en los Estados Unidos podría nuevamente poner trabas que habían sido levantadas por parte de la Casa Blanca y esto afectó la dinámica de esta compañía que tuvo un desplome del 42% en China y por lo tanto pues afectó el índice en un 1% en términos agregados. Con relación a Europa, la dinámica de la jornada también pues ha estado relativamente tranquila, 0.24% de valorización en un índice de 600 acciones europeas, liderado por sector tecnológico, información, bueno, tecnología de la información 1.3% y en las caídas tenemos al sector telecomunicaciones con el 1.3%. Con relación a los Estados Unidos, el día de ayer la variación del Standard Poor's 500 fue del 0.17%, liderado por el sector de servicios públicos, uno de los sectores que ha tenido una mala dinámica en la última semana. Pues bien, hubo algo de recuperación y debilidad en lo que fue el sector petrolero y financiero. De todas maneras, hoy los futuros van con variaciones positivas. Con respecto a los anuncios que hemos tenido corporativos en Estados Unidos, sin duda lo importante fue la decisión del juez Richard Leon en contra de la solicitud de noviembre de 2017 de la Casa Blanca de frenar esta operación. Dio vía libre a la adquisición de Time Warner por parte de AT&T, operación cifrada en 85 billones de dólares y además no impuso ningún condicionamiento o condicionamiento alguno a esta transacción, así que esto en cierta medida puede ser considerada una derrota para los intereses, en cierta medida el modo de pensar del presidente Trump, que se vio atacado por CNN durante la campaña y CNN obviamente está inmiscuida en esta transacción. AT&T el día de ayer cayó 2% en el after hour, mientras Time Warner se valorizó un poco más del 4%, lo cual ha sido un movimiento característico en este tipo de anuncios. La adquiriente pierde valor y la adquirida gana un poco de valor teniendo en cuenta pues, los precios de transacción. Y la otra noticia del mercado accionario relevante de la jornada fue el anuncio de Tesla de reducir su planta de personal en cerca de un 9% para acelerar el alcance del punto de equilibrio de la compañía. Obviamente anunció que esto no va a afectar sus planes de alcanzar las 5.000 unidades de producción de vehículos para el cierre del mes de junio, es decir, ya mismo. Los futuros, tal y como lo mencionaba Daniel, pues permanecen estables, mantenemos entonces la tendencia positiva que fue anunciada ya varias semanas atrás, con lo cual las acciones el día de ayer, y lo veníamos analizando, recibieron un impulso adicional luego de la aparente estabilidad política que ha dado entonces este encuentro entre Trump y su homólogo norcoreano, pero pues hoy nos mantenemos esperando lo que serían los resultados de la reunión de la Reserva Federal. Alrededor de las 2 de la tarde tendríamos entonces el anuncio y podríamos ver impulsos también adicionales a esta tendencia positiva en términos de acciones, lo cual el nivel objetivo, lo que es los 2.800 puntos, ya se está alcanzando por las acciones del Standard Poor's, por los futuros puntualmente, y lo que sería controlar el soporte que se ubica cercano a los 2.700 puntos en el corto plazo. Pasando con el mercado de divisas, el dólar pues permanece relativamente estable justo antes de que se den entonces los pronunciamientos por parte de la Fed, donde las monedas del G10 pues presentan variaciones mixtas, solamente vemos retrocesos en lo que es la libra esterlina del 0.14% y el yen japonés un retroceso del 0.07%. Las monedas de mercados emergentes de manera semejante están entre pérdidas y ganancias. El rand sudafricano lidera las ganancias, un 0.67%, y el peso colombiano es la segunda moneda en los mercados emergentes con mayores valorizaciones, ganando un 0.45% frente al dólar estadounidense. En el terreno negativo, la lira turca por segunda jornada consecutiva lidera las pérdidas, una caída del 0.84%, y el peso de Filipinas también sería entonces la segunda moneda con un retroceso del 0.58%. El oro el día de ayer se mantuvo estable por debajo de los $1.300 la onza Troy. Esto pues mientras culmina entonces lo que es la reunión de 2 días por parte de la Reserva Federal, lo que daba entonces impulso a estos activos de refugio, pero pues desde mayo vemos que el activo se ha mantenido en un estado, en un estrecho rango de negociación, por lo cual cualquier indicio de más de 3 alzas en las tasas de interés en este año podría generar algo de volatilidad y búsqueda entonces por este activo de refugio por parte de los inversionistas. Gracias, Natalia. Con relación al mercado petrolero, muy interesante, un reporte de la Agencia Internacional de Energía
advirtiendo que para el año 2019 la producción de Venezuela y de Irán podrían caer en un 30%. La primera, obviamente, por su mala gestión, la segunda, por las sanciones que está imponiendo nuevamente Estados Unidos. Recuerden que esas sanciones entrarán en vigor entre agosto, el 4 de agosto de este año y ya completamente a partir del 4 de noviembre de este año. Por lo tanto, digamos, en cierta medida, esta agencia considera que el precio del petróleo puede nuevamente marcar algún tipo de tendencia alcista, incluso con objetivos cercanos a los $90 el barril. En contraposición, tenemos, ya se ha filtrado a la prensa, la oferta que hizo Rusia a la OPEP con miras a la reunión del 22 y 23 de junio en Viena. De acuerdo a esta filtración en medios, Rusia propuso reversar los recortes de 1.8 millones de barriles acordados en el 2016 en un término de 3 meses. Veremos obviamente cómo va a impactar esto, pero sin duda 1.8 más de oferta en este mercado equilibrará por lo menos de corto plazo lo que ha venido ocurriendo con Venezuela y podría mantener a la raya en cierta medida la dinámica del precio petrolero, del petróleo. Y el día de ayer fue publicado el dato de inventarios del Instituto Americano de Petróleo, o API por las siglas en inglés, donde vemos entonces que se registró un aumento de 833.000 barriles de petróleo, y lo que sorprendió lo que fue la cifra de en aumento de barriles de gasolina, que mostró un aumento de 2.3 millones de barriles. Este fue una cifra mucho más alta de lo que era esperado por los analistas. Y hoy les recuerdo que a las 9:30 de la mañana será conocido entonces el dato oficial, frente a los cuales pues el mercado espera una cifra opuesta a lo que fue el dato de API, una caída de 1.26 millones de barriles de petróleo y un aumento de 1 millón de barriles de gasolina, también por debajo de lo que fue la cifra de API, pero pues entraríamos entonces a analizar el impacto que podría generar dentro de la volatilidad o lo que sería la dinámica del petróleo durante la jornada. Lo que vemos es que aunque la tendencia a la baja se mantiene, la señal de posible agotamiento pues no ha sido confirmada. Ya vemos estabilidad y cierta consolidación sobre ese nivel de los $65, con lo cual pues hoy, una vez se sepa y ya sea publicada la cifra, podríamos ver algo de volatilidad, quizás el ataque a la resistencia técnica de los $66 el barril, o por el contrario lo que sería también un posible retroceso hacia el soporte de los 65,51 centavos. Así que mantener de cerca y monitoreado estos dos niveles y esperar lo que sería la cifra de inventario, si va en línea con lo que fue la cifra de API o por el contrario va en línea con lo que espera el mercado, que es un dato también opuesto a la cifra anunciada el día anterior. Con respecto al mercado de renta fija, hoy tenemos la reunión de la Reserva Federal. No habrá sorpresas si suben la tasa como manifestábamos en 25 puntos básicos. Más relevante será entonces evaluar los pronósticos de crecimiento, los pronósticos de tasa de desempleo, los pronósticos de inflación y sobre todo lo que piensan los miembros de la Fed sobre lo que sería la futura política monetaria en términos de ajustes de tasas de interés. Como manifestamos, la última vez nos quedaron debiendo un poco en términos de ajustes al alza, pues pensábamos que todos los miembros, o por lo menos el consenso de la Reserva Federal, iba a moverse a 4 incrementos de tasas, quedaron cerca, pero pues la cifra no fue suficiente para mover ese ajuste desde los 3 incrementos de tasas que se tenían previamente. Por lo tanto, esto tal vez será uno de los factores relevantes desde el punto de vista cualitativo. El mercado estará enfocado, número uno, en cómo van a alcanzar esa tasa neutral de interés en los próximos años y si hay posibilidades de sobrereacción frente a esa tasa de interés neutral. Es decir, si ellos fijan una tasa de interés neutral del 3%, la pregunta que queda es si pueden en algún momento de estos 2 años tener tasas de referencia por encima de ese nivel. Esa es una de las primeras preguntas. La segunda pregunta es qué tan preocupados nuevamente van a estar sobre la forma o la pendiente de la curva de rendimientos y eventualmente los riesgos futuros con respecto a una posible inversión de esta curva. Este es otro de los eventos que el mercado estará muy concentrado en términos de los comunicados de prensa, las proyecciones y sobre todo las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que serán dados a partir de las 1:30 de la tarde. Y desde el lado puntual, el día de ayer, esas promesas del ministro de Finanzas italiano generó buena demanda por la colocación de títulos de este país con una relación B2 cover de 1.34 para las colocaciones 2025 y 1.67 para las colocaciones del 2021. Son buenos niveles teniendo en cuenta lo que había venido ocurriendo durante las últimas jornadas. De hecho, ustedes pueden ver en esta pantalla las tasas de
los bonos italianos a 10 años en niveles del 2,78, cuando hace cerca de 2 semanas alcanzamos niveles del 3 o incluso más, 3,13%. Entonces, digamos que en cierta medida le da algo de respiro. Nuestro punto de vista, los partidos que están liderando ahora, obviamente, el gobierno, no son partidos que desde nuestro punto de vista estén proponiendo temas de austeridad, sino todo lo contrario. Sin embargo, las declaraciones del nuevo ministro de Finanzas van en contravía de esas expectativas, así que los mercados han aprovechado estas declaraciones para tener algo de corrección. Y en Turquía los títulos continúan incrementando en tasas de interés, 16% a 10 años, no hizo ninguna mella, ese incremento de 300 puntos básicos de la semana pasada, algo que nosotros ya hemos manifestado en numerosas ocasiones. También tenemos el caso de Argentina, con esos incrementos de la tasa de interés de referencia del 40% de corto plazo que el día de ayer el Banco Central obviamente refrendó para tratar de controlar la inflación. Desde nuestro punto de vista, estas reacciones exageradas en las tasas de referencia lo único que terminan haciendo es afectando la dinámica económica y alejando a los inversionistas aún más, teniendo en cuenta las malas expectativas sobre crecimiento económico como tal. Hasta aquí el reporte internacional, damos entrada al informe Colombia, donde pues no ha habido información de relevancia macro compartida durante las últimas 24 horas, además de un reporte de Moody's haciendo las advertencias que ya conocemos de que el próximo gobierno tiene que hacer nuevamente una reforma tributaria y que las finanzas públicas son muy rígidas en Colombia, siendo en una escala o en un ranking América Latina las cuartas más rígidas, es decir, en cierta medida las promesas de recorte de gastos no son fácilmente cumplibles, teniendo en cuenta que la Constitución tiene amarrados varios rubros ya para cualquier gobierno que entre o para cualquier administración que entre a partir del año de agosto 2018. Eso es todo por ahora, los damos con Natalia. Y pasando con el análisis del índice Colcap, vamos a ver cómo este mantiene la tendencia positiva. Esta pues ha permanecido durante las últimas semanas, sin embargo, pues, vemos que se mantiene sobre la primera banda del indicador, sobre los 1550 puntos. La tendencia estructural sigue estando por encima de cero, pero pues la debilidad de las últimas semanas en términos de volumen de negociación es normal previo a la segunda vuelta de elecciones y lo que sería entonces monitorear el soporte que se ubica cerca de los 1520 puntos. Sin embargo, pues se mantiene entonces esta dinámica, ha retrocedido un poco lo que es el impulso con el que venían las acciones, pero pues hemos visto también una dinámica positiva durante las últimas jornadas. Y pasando con noticias corporativas, el día de ayer fueron publicadas las cifras operacionales referentes al mes de mayo para Avianca. En las cifras consolidadas lo que vamos a ver es una disminución en el número de pasajeros transportados del 4,6%, principalmente por lo que veremos más adelante que fue una dinámica bastante débil e incluso negativa, se podría decir, en lo que es el mercado doméstico. Se verá que pues se registra una disminución en todos los indicadores y un débil dato pues en el mercado internacional que no pudo digamos que contrarrestar la dinámica que vamos a observar en el mercado local. Las sillas disponibles medidas a través de los ASC aumentaron 4% y el factor de ocupación retrocedió entonces 0,3 puntos porcentuales, con lo cual los RPKs pues aumentaron un 3,6% y este sería el único indicador que se mantuvo ligeramente por encima de lo que fue el dato de mayo del 2017 y que mostró entonces esta mejora de 3,6%. Como se mencionaba anteriormente, el mercado local fue el que afectó en mayor medida las cifras consolidadas, donde el número de pasajeros cayó un 8% frente a lo que fue mayo del 2017. Vemos que pasó de 1.515 pasajeros transportados a 1.395, con lo cual pues se presentaba entonces una caída de casi el 8%. Los ASC cayeron 4,1% por menores kilómetros volados, causando así también que los RPKs mostraran una caída del 5,7% para pues digamos que para este mes que estamos hablando, con lo cual pues el factor de ocupación también pasa de 80,4% a 79%, retrocediendo 1,3 puntos porcentuales. El mercado doméstico vemos que pues sigue siendo golpeado, no solamente en términos de pasajeros transportados, sino también en lo que sería la rentabilidad por cada uno de ellos y por kilómetro volado, lo que disminuye a su vez entonces este factor de ocupación que vemos que retrocede frente a las cifras del 2017. En el mercado internacional,
Lo que vemos es que pues, permanecen las cifras relativamente estables, un leve aumento en el total de pasajeros de 0,1%. Los ASK y los RPKs pues, tuvieron un aumento semejante, cerca del 5,8 y 5,9% respectivamente, y el factor de ocupación pues, se mantuvo casi inalterado para este periodo. Con lo cual, pues lo que tendremos que seguir observando es durante junio lo que sería el mercado doméstico, si se sigue presentando esta caída y las cifras negativas. Sin embargo, les recuerdo que para junio y julio tendremos entonces el efecto estacional por vacaciones que podría entonces distorsionar un poco las cifras, con lo cual pues debemos también entrar a mirar un poco lo que sería la dinámica, no solamente por el aumento en los precios de combustibles, sino también si este retroceso en pasajeros volados pues ya se atribuye a algo más puntual operacional que tiene que ver con Avianca. En otras noticias relevantes también con Avianca, este anunció la firma del acuerdo de joint venture que regulará la inversión y demás relaciones comerciales entre Avianca Holdings y CEA International Holdings. Esta es una empresa canadiense que pues se encarga de lo que es todo el entrenamiento de simuladores de vuelo a la tripulación y que proveerá entonces desde el próximo mes a Avianca y a su tripulación con estos entrenamientos. En otras noticias corporativas ya relacionadas con Cemex, ayer se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra los expresidentes de Cemex Colombia por la adquisición ilegal del predio que habíamos visto estaba en proceso de extinción de dominio y que fue utilizado para la construcción de la planta Maceo en Antioquia. Hay que recordar que Cemex pues, ha invertido alrededor de 420 millones de dólares en esta planta y no ha entrado en operación dado que pues se ha dado entonces este lío legal y que parece pues estar ya culminando. El actual presidente dijo que continúan los esfuerzos para que entre en operación a finales de este año, pero pues veríamos que si entra en operación y si se cumple con este término para final de año, entraría entonces a aportar a los ingresos lo que sería para el primer trimestre del 2017. Y finalmente, en noticias relacionadas con Celsia, el día de ayer la compañía a través de información relevante informó que puso en marcha el primer proyecto fotovoltaico en Costa Rica, con la instalación de 576 metros cuadrados en paneles solares. De techo se podrá generar entonces energía para abastecer cerca de 35 casas en promedio por un año. Con esto se dejarán de emitir 5,8 toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale pues a sembrar 968 árboles. Para Celsia, pues esta es una noticia bastante relevante, dado que continúa entonces la expansión y, digamos que exploración de su negocio en energías alternativas y la puesta en marcha en otros países, además de Colombia, donde pues ya les recuerdo que tiene una granja solar en operación y espera para finales de este mes que también entre en operación la segunda que está ubicada en la costa atlántica. Y pasando con el peso colombiano, este permanece sobre los 2.860 pesos. Vemos una apertura sobre el nivel de los 2.852. Veíamos que era la moneda en las monedas emergentes que más ganaba frente al dólar estadounidense. Sin embargo, pues la tendencia por parte de nuestro indicador sigue siendo a la baja, pero pues se ha observado que se mantiene sobre esa tercera banda del indicador. No hemos visto, digamos que volatilidad alguna ni ataque a lo que sería ese nivel de los 2.850 a la baja, con lo cual monitorear en el mercado intradiario el nivel de los 2.860 y posteriormente la resistencia que también coincide con la primera banda de indicador sobre los 2.880 pesos. Y finalmente, en lo relacionado con los test del 2024, veíamos que confirmamos entonces el cambio de tendencia en términos de tasa. El día de ayer se realizó con éxito lo que fue el ataque a la resistencia y ese nivel que veníamos monitoreando el 6,10. Cerraron sobre el 6,12 y vemos una apertura ligeramente por encima de este nivel, con lo cual pues ya el próximo, digamos que el próximo nivel en el corto plazo se ubicaría sobre el 6,20, que fue el reciente máximo alcanzado para finales, bueno, casi mediados y finales de mayo, en línea con lo que sería esta nueva tendencia positiva. El día de ayer se dio la exitosa colocación
de títulos de tesorería de corto plazo denominados en pesos con vencimiento el 11 de junio del 2019. La tasa de corte fue 4,175 y se recibieron demandas por 2,26 veces el monto ofrecido. Esta emisión hace parte de la estrategia pues, que ha venido desarrollando la nación en la incorporación de referencias un poco más líquidas en la parte corta de la curva. Aquí damos por finalizado el comentario de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día.